Sin tiempo para descansar, el segundo trabajo encomendado por Euristeo llevaría a Hércules a los pantanos de Lerna, donde habitaba una temible serpiente de múltiples cabezas, la Hidra. El lago de Lerna, con sus aguas tranquilas y oscuras, tenía fama de ser un lugar místico. Se creía que era una puerta al inframundo, un sitio donde la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos era muy delgada. Hércules no le temía a nada, pero el solo nombre de este monstruo hacía que cualquier persona se estremeciera. La Hidra era un ser de belleza única. Sus escamas color arcoíris reflejaban la luz, haciendo que el lago pareciera estar lleno de vida. Sin embargo, también era una fuerza de destrucción absoluta. El monstruo portaba un veneno tan mortal que ni siquiera necesitaba morder para acabar con la vida de sus víctimas. Su hediondo aliento era capaz de envenenar a cualquiera que se acercara, incluso cuando se encontraba en estado de reposo. La Hidra creció rápidamente, nutriéndose de la vida silvestre del lago y, en ocasiones, de los desafortunados que se aventuraban demasiado cerca de las aguas. Cada presa que devoraba aumentaba su fuerza y multiplicaba el número de cabezas que poseía. Al comienzo solo tenía 2 o 3, pero con el tiempo esa cantidad se incrementó significativamente. Algunos autores, como Hesíodo, afirmaban que eran 7 cabezas, mientras que otros aseguraban que llegaban a ser 9. La verdad es que nadie podía estar seguro, ya que aquellos que habían presenciado a la Hidra en todo su esplendor no sobrevivieron para contarlo. El monstruo no solo representaba una amenaza por su fuerza y veneno, sino también por su inteligencia, mucho mayor de lo que se esperaría de una criatura de su naturaleza. Aprendió rápidamente a cazar, a tender emboscadas a sus víctimas y a utilizar el entorno de Lerna a su favor. La Hidra era hija de Equidna y Tifón, como el león de Nemea, y Hera misma la había criado para enfrentarse a Hércules. Ahora, después de que Hércules matara a su hermano, la Hidra tenía un motivo personal para odiarlo y buscar su destrucción. Fue en medio de la inquietud y el miedo que acechaba a la gente que el rey Euristeo convocó a Hércules a su presencia. Cuando el héroe se presentó ante él, Euristeo lo recibió desafiante. El rey, celoso de la fama y el poder de Hércules, buscaba cualquier oportunidad para ponerlo a prueba y, si era posible, deshacerse de él. Euristeo le dijo a Hércules: «Se dice que una criatura monstruosa ha estado aterrorizando a mi gente. Tu tarea será acabar con la Hidra y traerme su cabeza como prueba de tu victoria». Hércules escuchó las palabras del rey sin dejarse intimidar por la aparente imposibilidad de la tarea y respondió: «Euristeo, te traeré su cabeza como trofeo». Euristeo estaba convencido de que esta sería la tarea que finalmente acabaría con el héroe. Antes de partir hacia Lerna, Hércules se alistó con cuidado para su misión. Afiló sus armas hasta que pudieran cortar incluso las duras escamas de la Hidra. Pasó horas analizando lo que se contaba sobre el monstruo, tratando de separar los hechos de las exageraciones. Sabía que no podría vencer a la Hidra solo con sus músculos. Necesitaría pensar rápido y tener un buen plan. Pero Hércules no era tonto. Sabía que enfrentarse a la Hidra era demasiado peligroso para hacerlo solo. Por eso le pidió a su sobrino Iolao que lo acompañara. Iolao no era tan fuerte como su tío, pero era un joven valiente que había luchado junto a Hércules en otras aventuras. Los dos se entendían bien y sabían que podían contar el uno con el otro cuando las cosas se pusieran difíciles. Mientras se preparaban, Hércules le explicó a Iolao lo que sabía sobre la Hidra. Juntos, pensaron en diferentes formas de atacar al monstruo. Practicaron sus movimientos y se aseguraron de que sus armas estuvieran listas. Ambos sabían que podrían no regresar,
pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo para liberar a la gente del terror de la hidra. Hércules y Iolao emprendieron el camino hacia los pantanos de Lerna sin demora. Conforme se adentraban en el terreno húmedo, sus sentidos se agudizaron. El aire denso y húmedo se pegaba a su piel, trayendo consigo el hedor nauseabundo de la vegetación en descomposición y las aguas estancadas. Sus pies se hundían en el lodo con cada paso, produciendo un sonido viscoso que rompía el inquietante silencio del lugar. El héroe y Iolao avanzaban con cautela. Sus ojos escrutaban cada sombra, cada movimiento entre los juncos. El sudor perlaba sus frentes, mezclándose con la bruma que se alzaba del suelo pantanoso. De pronto, un siseo escalofriante los interrumpió. Hércules se detuvo en seco y lentamente giró su cabeza hacia el origen del sonido. Allí estaba la hidra de Lerna, brotando de las aguas turbias como una pesadilla hecha realidad. Su cuerpo escamoso brillaba con un tono verdoso enfermizo bajo la tenue luz que se filtraba entre las nubes. Las múltiples cabezas de la bestia se alzaban amenazantes, sus ojos amarillentos fijos en los intrusos que osaban adentrarse en su dominio. Sin perder un instante, Hércules tensó su arco y disparó una flecha. El proyectil silbó en el aire antes de clavarse en el costado de la hidra. Un chillido ensordecedor brotó de las gargantas del monstruo, haciendo temblar el suelo. Gotas de sangre negra y espesa salpicaron el agua, liberando un vapor tóxico que hizo que a Hércules le ardieran los ojos y la garganta. La bestia, furiosa, atacó. Sus cabezas se movían como látigos tratando de alcanzar al héroe con sus colmillos afilados. Hércules esquivaba y rodaba, sintiendo el viento de las mordidas que pasaban muy cerca de su cuerpo. Con un movimiento rápido desenvainó su espada. El metal brilló bajo la luz mientras cortaba una de las cabezas de la hidra. La sangre brotó, caliente y espesa, manchando el brazo de Hércules. Pero su triunfo fue breve. De la amputación sangrante surgieron dos nuevas cabezas, más feroces que la anterior. Una y otra vez cortaba cabezas, y una y otra vez éstas se regeneraban. El pantano se volvió un caos de agua revuelta, sangre y gritos. El cansancio comenzaba a notarse en Hércules. Sus movimientos se volvían más lentos y predecibles. Iolao, que había estado observando la batalla desde una distancia segura, no pudo evitar gritar: «¡Por los dioses, Hércules! ¿Cómo vamos a vencer a esta criatura? Cada vez que cortas una cabeza, aparecen dos más». Hércules pronto se dio cuenta de que necesitaría ayuda para derrotar a la hidra. Llamó a su sobrino Iolao y le explicó lo que debía hacer. Iolao enciende estas ramas secas. Cada vez que corte una de las cabezas de la hidra, usa las ramas ardientes para cauterizar la herida y evitar que crezcan más cabezas. Iolao, aunque asustado, aceptó y se preparó para ayudar a Hércules, encendiendo las ramas y siguiendo atentamente sus indicaciones. Hércules tomó nuevamente su espada y, con un movimiento veloz, cortó otra cabeza de la hidra. Antes de que pudiera regenerarse, Iolao acercó la llama al cuello cercenado, cauterizando la herida. El olor a carne quemada inundó el aire, mezclándose con el hedor del pantano. Pero la estrategia funcionó. No brotaron nuevas cabezas de la herida cauterizada. En un pequeño descuido, la serpiente logró enroscar su cola alrededor del torso de Hércules, oprimiéndolo con fuerza. El héroe, desesperado por liberarse, sentía como sus costillas estaban por quebrarse bajo la presión. Fue entonces cuando Iolao, venciendo su temor, agarró una de las antorchas ardientes y la clavó en uno de los ojos de la hidra. El grito de agonía de la bestia casi los deja sordos, y su agarre se aflojó lo suficiente para que Hércules pudiera escapar.
Tomando ventaja del dolor de la hidra, trabajaron en perfecta sincronía y así continuaron su ataque. Hércules cortaba las cabezas con su espada y Iolao inmediatamente cauterizaba los cuellos con el fuego de las antorchas. Poco a poco iban ganando terreno contra la bestia. Finalmente, tras horas de lucha, solo quedaba la cabeza inmortal de la hidra, la más grande y aterradora de todas. Valga antes mencionar que Hércules y Iolao no sabían de la inmortalidad de la última cabeza. Mientras Hércules y Iolao combatían ferozmente contra la última y más temible cabeza, un nuevo problema llegó para los héroes. Hera, la diosa que había impuesto estas pruebas a Hércules, no estaba dispuesta a permitir una victoria fácil. De las profundidades del pantano surgió un enorme cangrejo llamado Carcinus. Tenía pinzas afiladas como cuchillas. La criatura se lanzó contra los pies de Hércules buscando desequilibrarlo. ¡Cuidado!, gritó Iolao alertando a Hércules del nuevo peligro. El héroe tuvo que dividir su atención entre la hidra y el cangrejo. Esquivaba la dentellada de la hidra mientras intentaba no ser atrapado por las pinzas del crustáceo que se abrían y cerraban. El combate se volvió aún más caótico y peligroso. Mientras el héroe estaba concentrado en evitar los ataques de ambos animales, el cangrejo logró atrapar el tobillo de Hércules. El dolor fue intenso, pero el héroe no se dejó dominar por él. Con un grito muy fuerte entre el dolor y la ira, Hércules aplastó al cangrejo bajo su talón, sintiendo cómo el caparazón se quebraba bajo su peso. Hera, aunque frustrada porque su plan para eliminar a Hércules había fallado una vez más, decidió recompensar al cangrejo Carcinus por su breve pero valiente servicio. Lo colocó entre las estrellas creando la constelación de Cáncer en su honor. Algunos decían que Hércules pidió la ayuda de Iolao cuando le atacaban a la vez la hidra y el cangrejo. De ahí el origen del proverbio: ni el mismo Hércules puede luchar contra dos enemigos a la vez. Ya libre de la distracción de Carcinus, Hércules y Iolao redoblaron sus esfuerzos contra la hidra. Hércules sabía que no podía destruirla de la forma habitual. Con un último esfuerzo, el héroe cortó la cabeza inmortal de un solo golpe. Después de la intensa lucha contra la hidra de Lerna y el cangrejo gigante enviado por Hera, Hércules y Iolao, cubiertos de sangre, lodo y sudor, se miraron, exhaustos pero victoriosos. Los cuerpos inertes de las bestias reposaban en el fétido lodo del pantano. Aún así, Hércules se sentía intranquilo. Había derrotado a la bestia, pero una de sus cabezas seguía intacta, como si algo mágico la protegiera de su espada. Iolao, viendo a Hércules preocupado, se acercó. ¿Qué pasa? ¿Acaso no hemos vencido? Sí, vencimos a la hidra, pero una de sus cabezas es inmortal. No puedo dejarla libre. Su veneno y maldad seguirían aquí. Por lo tanto, Hércules arrancó la cabeza inmortal del cuerpo de la hidra. Caminó hacia un gran peñasco cerca del camino a Lerna. Iolao observaba sorprendido mientras Hércules levantaba la pesada roca con sus manos y enterraba la cabeza de la hidra debajo. Aunque la cabeza no podía morir, quedaría atrapada bajo la roca, sin poder hacer más daño. Antes de partir, Hércules sumergió las puntas de sus flechas en la sangre o la hiel de la hidra, haciéndolas así tan venenosas que a partir de aquel momento el menor rasguño resultaría fatal. La región de Lerna por fin podía relajarse, libre del miedo que la hidra había sembrado durante tanto tiempo. Aunque el héroe sabía que aún le quedaban muchos retos, esta victoria demostraba que ningún monstruo, por aterrador que fuera, podía resistir la fuerza, el valor y la inteligencia. Después de completar con éxito su segunda tarea, Hércules y Iolao se dirigieron de regreso a Argos. Mientras se alejaban de los pantanos de Lerna, Iolao observaba a Hércules, satisfecho por la victoria. Hércules, por su parte,
valoraba la ayuda y el coraje de Iolao, considerándolo un buen compañero. Juntos siguieron su camino hacia Argos, sabiendo que pronto tendrían que enfrentar al rey Euristeo y mostrarle la prueba de su victoria: la cabeza de la temible Hidra, enterrada bajo una gran roca para evitar que su veneno causara más daño. Con la Hidra vencida, Hércules se enfrentaba a un nuevo y peculiar desafío. Euristeo, celoso de los triunfos del héroe, le ordena capturar viva a una criatura sagrada, protegida por los dioses. ¿Podrá Hércules completar esta misión sin enfurecer a los dioses? Este video ha sido creado para el canal Mitología. ¿Te has preguntado qué aventuras nos esperan en el próximo video? Nosotros también, querida comunidad. Antes de finalizar, queremos compartir una actualización importante sobre nuestro canal de historia y mitología. Al igual que la Biblioteca de Alejandría, que enfrentó tiempos difíciles pero persistió gracias al apoyo de su comunidad, nosotros también necesitamos su apoyo para mantener vivo este proyecto. Les invitamos a apoyarnos en Patreon. Sus contribuciones nos permitirán continuar mejorando nuestros videos y seguir compartiendo fascinantes historias con ustedes. Como agradecimiento, todos los miembros de Patreon aparecerán en los créditos de nuestros videos y podrán participar en encuestas exclusivas para elegir los temas de los videos semanales. Agradecemos de corazón su consideración y apoyo. Sin ustedes, no podríamos continuar este viaje. Gracias por estar con nosotros en cada paso del camino.